Mis padres sacaron una tercera hipoteca para financiar el fallido negocio de mi hermana, la Niña Dorada, y ahora quieren que deje la universidad para salvarlos de la deuda. Hola a todos, es muy tarde en la noche en este momento, así que por favor ignoren cualquier error que cometa o si empiezo a desahogarme, porque estoy en una situación complicada en este momento. Yo tengo 19 años y tengo una hermana mayor de 23 años, que es la Niña Dorada para mis padres. Debo decir que no creo que mis padres incluso quisieran tenerme, siempre se esforzaron por hacerme sentir ignorada e indeseada. Siempre fui la hija menos importante, y se me desalentó de hacer cualquier cosa que pudiera robarle el protagonismo a mi hermana. Mi hermana en sí es bastante común. Seré directa, y diré que simplemente no es tan buena como yo en absolutamente nada. Sin embargo, ella es la que mis padres siempre han elogiado y apoyado. Siempre fui mejor que ella en académicos, deportes y la superé en todas las áreas. Creo que parte de eso se debía a que soy muy competitiva y quería la atención y el afecto que mis padres prodigaban a mi hermana. Seguí intentando superarla en todo, pero eso solo hizo que me despreciaran más y me llamaran una buscadora de atención. Cuando llegué a la secundaria, supe que nada de lo que hiciera les haría quererme más que a mi hermana, así que dejé de intentar impresionarlos. Aunque dejé de intentar impresionarlos, seguía superando a mi hermana. Seguía obteniendo buenas calificaciones, participando en deportes y destacándome en varias áreas, pero ahora la única diferencia era que lo hacía por mí misma y mi futuro, no por mis padres. Diría que mi hermana también sentía envidia de mí y disfrutaba de la atención que mis padres le daban. Naturalmente, no podía soportarlo cuando se dio cuenta de que solo nuestros padres jugarían a favoritos. Todos menos ellos podían ver claramente quién era el hermano mejor. Hice mi mejor esfuerzo para hacerla mi amiga, pero siempre estaba demasiado llena de sí misma como para considerar ser amable conmigo. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, no estaba en buenos términos con nadie de mi familia. Creo que todos estábamos realmente aliviados de deshacernos unos de otros. Comencé la universidad hace 2 años como estudiante de negocios porque siempre me he considerado emprendedora. Además, no tengo que pagar la matrícula completa porque obtuve una beca, y cualquier cantidad que deba pagar está cubierta por el papá de mi mejor amiga. Mi mejor amiga conoce bien mi situación familiar, y sabe que nunca me darían dinero si significara que tendría la oportunidad de tener una vida mejor que mi hermana. Así que su papá se ofreció, y pagó por mi lugar para que no tuviera que pedirle dinero a mis padres ni tener que conseguir un préstamo estudiantil. Además, el 60% de mi matrícula ha sido eximido gracias a la beca, así que no es mucho dinero que él tenga que gastar, pero aún así le estoy muy agradecida. Obviamente, planeo devolverle el dinero eventualmente cuando tenga los medios, pero por ahora, él es quien se encarga de mi educación y de la de su propia hija. Además, son realmente ricos, a diferencia de mi propia familia, así que no es un problema para ellos. Soy muy afortunada de que sean tan generosos, a diferencia de mis padres. Mis padres piensan que estoy estudiando aquí de forma gratuita, porque les dije que el 100% de mi matrícula sería eximida. Estaban muy aliviados porque no tendrían que gastar ni un solo centavo en mi educación y podrían seguir mimando a su hija mayor. También trabajo a tiempo parcial como tutora para cubrir otros gastos y me las arreglo de alguna manera. Tengo que vivir frugalmente, pero como mi alojamiento y comida son proporcionados por la universidad, ya que vivo en el campus, no tengo mucho de qué preocuparme. Mi familia no es muy estable financieramente, y mis padres ya tuvieron que hipotecar todas sus joyas de la casa de mi abuelo hace 4 años para poder financiar su negocio textil. Aunque eso ayudó un poco, aún no les va tan bien como les gustaría. No me dejan opinar ni aconsejarles, así que no puedo ayudarlos. Solía estar realmente paranoica por sus deudas hasta que leí en algún lugar que, como no soy cofirmante de sus deudas, no las heredaré. Desde entonces, dejé de preocuparme porque no quieren mi ayuda, no quiero perder el tiempo ayudando a personas que no me respetan ni respetan mi capacidad empresarial. Sin embargo, ayer recibí una llamada de mis padres por la tarde donde me dijeron que mi hermana estaba en problemas y ellos también. Necesitaban mi ayuda para sacarlos de esto. Aparentemente, mis padres hipotecaron la casa en la que actualmente residen hace casi un año, para financiar la panadería de mi hermana. Mi hermana no tenía idea de cómo dirigir un negocio, ya que nunca fue a la universidad, y tampoco era buena para hornear. Así que no sé por qué ninguno de ellos pensó que no era una buena idea. Nunca me habían hablado del préstamo, y no estaba interesada en saber de dónde sacaron el dinero para ayudarla a iniciar su negocio, así que nunca supe de la hipoteca hasta que ellos mismos me lo contaron. Ahora exigieron que regresara y les ayudara a manejar todas sus cuentas y dirigir su negocio porque mi hermana tuvo que cerrar el suyo, ya que no estaba generando ingresos. Querían que empezara a trabajar a tiempo completo para que pudiera contribuir a la familia, sacarlos del apuro y unirme al negocio familiar para gestionarlo. En realidad, esperaban que abandonara la universidad para poder hacer todo esto, y me lo dijeron de manera muy directa, como si fuera una demanda normal.
Cuando les pregunté por qué exactamente debería abandonar la universidad por su bien, me dijeron que como miembro de esta familia, les debía esto porque no podría ir a la universidad, dirigir el negocio familiar y trabajar en un segundo empleo todo al mismo tiempo. Tenía que renunciar a una cosa, y pensaron que la universidad era la opción más obvia, ya que me obligaba a estar lejos de casa de todos modos y sería un obstáculo menos en mi camino. Me quedé sin palabras al escuchar todo eso tan casualmente, como si no estuvieran pidiéndome que sacrificara mi futuro porque eran estúpidos y no sabían cómo gestionar su dinero. Perdí la paciencia mientras mi papá me decía que mi hermana necesitaba mi ayuda y que si no quería perder mi hogar, necesitaba volver de inmediato y ponerme a trabajar. La audacia de eso me irritó, y terminé diciéndole que no les debía nada. Lo que les sucediera a él, o a mi mamá, o a mi hermana no era asunto mío porque no los consideraba mi familia en absoluto. Nunca me trataron como a su propia hija y siempre me hicieron sentir mal conmigo misma. Ahora que necesitaban mi ayuda, querían jugar a la feliz familia de repente. Cuando mi papá argumentó, diciendo que aunque no quisiera regresar por el bien de mi familia, al menos podría regresar por el bien del lugar al que llamé hogar durante los últimos 19 años. Pero ese lugar nunca fue mi hogar, para mí, era solo una casa. Eso es lo que le dije antes de colgar la llamada y bloquear a mi familia en todas partes. Ni siquiera me molesté en mantener contacto con ellos porque esperaba que algún día cambiaran. Pero ahora estaba claro como el día que ese día nunca llegaría, y estaba harta de esperar a que fueran personas decentes. Estuve de mal humor todo el día y no asistí a ninguna clase, y tampoco hablé con nadie porque estaba, y aún estoy, sintiendo muchas cosas al mismo tiempo. Me siento realmente enojada de que mis padres no solo quisieran, sino que incluso esperaran, que renunciara a mi futuro y mi sueño solo porque mi hermana la había arruinado en grande, y ellos también, honestamente. Pero también siento una extraña culpa por darles la espalda, sabiendo que soy completamente capaz de ayudarlos. No sé de dónde viene esta culpa, y tampoco sé qué hacer al respecto. Ha pasado un día, y pensé que me sentiría mejor eventualmente, pero todavía me siento fatal. La última vez que vi a mi familia fue la Navidad pasada, y la pasamos bien. No disfruté, pero no se metieron conmigo, y mi hermana fue civilizada conmigo también. Pero ahora creo que todo fue un acto porque sabían que en algún momento necesitarían mi ayuda. Me siento tan rara y horrible. No le he contado a nadie sobre esto, ni siquiera a mi mejor amiga, porque ni siquiera sé por dónde empezar. Supongo que la razón por la que estoy aquí es que realmente necesitaría algo de tranquilidad, que no estoy equivocada por abandonar a mi familia cuando necesitaban mi ayuda después de haberme maltratado toda mi vida. Actualización 1. Hola a todos, no sé por dónde empezar exactamente, pero realmente quiero agradecer a todos los que validaron mis sentimientos y me aseguraron que no estaba siendo egoísta aquí. He estado pensando mucho en esto, y no entiendo por qué mis padres pensarían siquiera que haría lo que me pidieron después de todo por lo que me hicieron pasar. No puedo creer que haya faltado a un día completo de clases solo por esta tontería. Supongo que esa es la parte que lamento más en este momento. Han pasado 3 días desde entonces, y no he vuelto a saber de ellos. No sé qué están haciendo, y tampoco me importa, siempre y cuando no me molesten de nuevo. Ya tengo muchas preocupaciones, y no necesito más. Le conté a mi mejor amiga sobre lo que mis padres me dijeron, y honestamente, ella es tan dulce que se ofreció a ayudarme al instante. Pero le dije que estaba bien y que no tenía nada de qué preocuparme. Lo único que quería de ella era apoyo emocional y cierta tranquilidad de que todo estaría bien porque, sinceramente, mi salud mental quedó hecha un desastre después de ese día. No me preocupa mi familia, sino yo misma. Probablemente, no tendré un hogar al que regresar una vez que termine la universidad. Aunque sé que mis amigos estarían dispuestos a ayudarme, no creo que quiera depender constantemente de mis amigos. Ahora tengo que esforzarme el doble para asegurarme de graduarme como la mejor de mi clase y conseguir un trabajo bien remunerado tan pronto como termine la universidad, porque realmente no puedo permitirme relajarme en este momento. Me estoy volviendo loca de ansiedad por el futuro, y no puedo dejar de hacerlo, aunque sé que no puedo controlar lo que va a suceder. Todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí. Solo desearía que mi familia no fuera tan horrible como lo es. Actualización 2. Así que, mi familia apareció en la universidad hoy, y me sorprendió que tuvieran la audacia de presentarse aquí después de lo que habían hecho. Dijeron que querían llevarme a almorzar y discutir ciertas cosas conmigo. Estábamos en el vestíbulo, y no quería tener una confrontación dramática frente a todos mis amigos, así que acepté ir con ellos solo para que me dejaran en paz. Sin embargo, no confiaba en ellos, así que dije que elegiría el lugar y seleccioné una cafetería a la que solía ir cuando quería algo diferente a la comida de la cafetería de la universidad. Los dueños me conocían bastante bien, así que sabía que podía contar con ellos para ayudarme si mi familia intentaba algo. Cuando llegué allí, vi al dueño del restaurante trabajando en la caja, así que sabía que estaba a salvo. Incluso le saludé para hacerle saber que estaba allí. Una vez que estábamos sentados, me dijeron que pidiera algo de comer,
pero me negué porque simplemente no tenía ganas de comer con ellos, y preferiría pasar hambre. Pero insistieron, así que pedí un refresco de limón, pero no comida. Ellos pidieron comidas completas para ellos, y mientras esperábamos a que llegara la comida, llegaron al propósito de su pequeña visita. Me dijeron que estaban allí para hablar sobre la crisis financiera que estaban enfrentando, lo cual ya sabía. Una vez más, me dijeron que reconsiderara lo que me habían pedido antes, y una vez más, tuve que decirles que no iba a dejar la universidad para ayudarles con todos sus préstamos, porque no me habían consultado ni me habían incluido en las discusiones antes de tomar esas decisiones. Así que ahora ya no era mi responsabilidad. Mi hermana se puso nerviosa y comenzó a acusarme de tener celos de ella, razón por la cual me negaba a ayudarles. Esto era risible, ya que literalmente no tenía nada que pudiera hacerme sentir celosa. Ella era la que siempre había sido insegura por mi culpa, no al revés. Hablando de eso, muchos de ustedes dijeron que sonaba amargada y resentida al hablar de mi hermana en la primera publicación, y quiero tocar ese tema antes de continuar. Sí, ciertamente sonaba así, y es porque lo soy. Siempre la favorecieron sobre mí, a pesar de que nunca hizo nada para merecer un trato preferencial, y siempre me dejaron de lado por ella. Creo que cualquiera en mi lugar habría sentido lo mismo. Pero de todos modos, mi madre logró callar a mi hermana, y luego vino el chantaje emocional. Mis padres comenzaron a hablar sobre cómo la única razón por la que siquiera podía ir a la universidad era porque me educaron y se aseguraron de que tuviera todo lo necesario para asegurarme un lugar en una buena universidad cuando llegara el momento. Eso era lo mínimo que podrían haber hecho por un hijo que eligieron traer al mundo, y no olvidemos que lo que estaban diciendo era requerido por la ley. Así que no era como si me estuvieran haciendo un favor. Les dije que no estaba haciendo nada por ellos, y esa era mi decisión final, así que bien podrían volver a casa y dejarme en paz. Les dije que si volvían aquí, entonces los denunciaría a seguridad y también a la policía. Mi papá se enfadó mucho y casi parecía que iba a gritarme allí mismo, pero mi mamá lo detuvo y me dio una mirada desagradable y disgustada, antes de decir que estaban avergonzados de mí y que no era más que una decepción para ellos. Luego se fueron sin esperar siquiera la comida que habían pedido, y, por supuesto, ni siquiera pagaron por ella. Cuando les pregunté al respecto, mi hermana fue la única que se volvió para decir que yo podía pagarla, ya que este lugar era mi elección de todos modos, y luego salió sonriendo con suficiencia. Estaba realmente molesta, y aunque había intentado lo mejor posible mantenerme firme estos últimos días, simplemente no podía más. Mis padres y mi hermana eran lo peor, y ahora estaba claro que no dejarían piedra sin remover para hacerme sentir mal conmigo misma. Estaba devastada, y odio admitirlo, pero las palabras de mi mamá realmente dolieron. Me llamaron decepción solo porque me negué a ser pisoteada por ellos. Intenté reprimir mis sentimientos, pero ya no pude, y después de que se fueron, me derrumbé en la misma cafetería. Ni siquiera fueron lágrimas silenciosas, sino un completo colapso. Fue realmente vergonzoso, pero simplemente no pude detenerme, y las lágrimas seguían fluyendo mientras sollozaba. En unos segundos, todos allí me estaban mirando. Intenté levantarme y salir, pero la esposa del dueño, que también me conocía, vino a mi mesa, agarró mi brazo y me llevó detrás del mostrador. La dejé porque simplemente no sabía qué más hacer. Ella y su esposo se sentaron conmigo, me consolaron y se aseguraron de que dejara de llorar. Dejaron que otros camareros se encargaran, y estuve muy agradecida de que fueran tan serviciales, incluso aunque estaba teniendo un colapso en su cafetería y molestando a todos sus demás clientes. Cuando me preguntaron qué pasaba, intenté explicar, pero apenas podía hablar porque estaba tan abrumada. Así que simplemente les conté la versión corta de que mis padres y yo tuvimos una pelea, y se fueron sin pagar. Deben haber sabido que había más, pero no insistieron, viendo que estaba en un lugar realmente malo. Luego, el dueño me dijo que podían empacar toda la comida que prepararon, y no necesitaba pagarla tampoco. Por supuesto, voy a pagarles porque era una tonelada de comida, pero estoy realmente agradecida de que no me molestaran al respecto, incluso llamaron a un taxi para que me llevara de vuelta a la universidad y pagaron eso de su propio bolsillo. Es realmente gracias a la amabilidad y calidez que otras personas en mi vida me han mostrado que no he perdido completamente la razón hasta ahora. Una vez que regresé a mi habitación, llamé a mi mejor amiga y le pedí que me pusiera en contacto con un abogado lo antes posible y le expliqué lo que había sucedido hoy. Tenía miedo de que si mis padres estaban dispuestos a venir hasta mi universidad solo para acosarme, entonces realmente no se sabía qué otras travesuras podrían hacer ahora. Dado que ya me había negado a ayudarles, no tenían nada que perder y probablemente intentarían aún más molestar y meterse bajo mi piel. Tenía que hacer algo para evitar que eso sucediera, y así involucré a mi mejor amiga. Cuando le conté lo que había sucedido hoy, me dijo que me visitaría con su padre y su abogado familiar tan pronto como pudieran, y que no tenía que preocuparme por nada. Así que siento que finalmente puedo relajarme un poco porque sé que ella me ayudará. Me siento inmensamente culpable por molestarla a ella y a su papá tan a menudo, pero no tengo a dónde ir y nadie más a quien recurrir.
Al menos tengo la suerte de haber encontrado a una amiga tan genial, con un padre igualmente asombroso, que está más que dispuesto a dar un paso al frente y hacer lo que mi propio padre nunca habría hecho. Realmente no puedo esperar para verlos mañana porque la presencia de mi mejor amiga es suficiente para calmarme. Ella ha sido mi amiga desde el jardín de infantes y me conoce mejor que nadie y es consciente de cuánto lucho con la ansiedad. Así que siempre trata de mantenerme relajada. Ella es como mi propia pastilla contra la ansiedad, y la quiero mucho. Su papá es igual que ella y es literalmente el mejor ejemplo de lo que debería ser un padre. Diría que son más como familia para mí que mis propios padres y mi hermana jamás lo han sido. De hecho, incluso la pareja que posee la cafetería es más amable, y solo me conocen desde hace un año. Odio a mi familia, y realmente desearía no haber nacido en su casa en este momento. Ni siquiera los llamaría codiciosos o malos, sino simplemente crueles, porque realmente no les importa lo que hacen pasar a los demás siempre y cuando estén bien. Realmente deseo que sufran, sinceramente, porque ahora es solo su mala karma lo que finalmente les está alcanzando. No les deseo nada más que lo peor, especialmente después de lo que me hicieron hoy. Hoy fue simplemente imperdonable. Actualización 3. He estado bastante ocupada con el trabajo y muchas otras cosas, así que no he estado activa aquí, pero nuevamente, muchas gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy mucho mejor y también he comenzado terapia para lidiar con mis emociones porque me di cuenta de que las cosas que me estaban sucediendo no eran normales, y el hecho de haber enfrentado estas cosas toda mi vida no las hacía de repente bien. También estaba estresada por mi futuro y sentía que me pondría muy enferma si esto continuaba. Así que mi mejor amiga y su papá me hicieron empezar terapia, por lo cual estoy agradecida. También me pusieron en contacto con su abogado cuando me visitaron hace unas 3 semanas, y vamos a presentar una orden de restricción en unos días. El plan es desvincularme legalmente de ellos por completo a largo plazo. Hace 3 semanas, cuando mi mejor amiga y su papá me visitaron un día después de que mis padres vinieran, estaba hecha un desastre total y emocionalmente destrozada, por decirlo menos. Pero su presencia realmente me ayudó. Su papá me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme, siempre y cuando los tuviera a mi lado, e incluso dijo que era tan buena como su propia hija. Ahora, mi mejor amiga no tiene madre, ya que falleció unos meses después de que naciera mi amiga, pero me dijeron que si alguna vez tuviera una hermana, sería la persona que esperarían que fuera. Eso me conmovió y alivió mucha de la culpa que había estado sintiendo. Me aseguraron que no era una carga para ellos, nunca lo había sido, y estaban más que felices de apoyarme. Hablé con su abogado y al día siguiente, desafortunadamente, su papá y el abogado tuvieron que regresar al trabajo. Pero mi mejor amiga se quedó conmigo durante algunos días y nos divertimos mucho. Ella hizo todo más fácil y por unos días pude olvidar todo acerca de mi familia. También fue ella quien me obligó a buscar terapeutas cerca de mí e incluso me hizo reservar mi primera sesión. He estado asistiendo a 2 sesiones cada semana desde entonces, y aún estoy lejos de estar completamente bien, pero esto es un comienzo. Mi familia no ha intentado ponerse en contacto conmigo desde la última vez, pero solo para estar seguros, aún estamos solicitando una orden de restricción porque realmente no confío en ellos, y tampoco me siento segura a su alrededor. Todo lo que puedo decir en este momento es que estoy realmente agradecida por todo lo que tengo y espero que las cosas mejoren a partir de ahora. Historia 2. He salido con esta encantadora dama durante aproximadamente 2 años, y ella ha significado el mundo para mí. Hemos sido inseparables, y la adoro por completo. Siempre hemos tenido nuestros planes de semana o fin de semana comprometidos porque tendemos a viajar bastante, así que tener estos planes fijos es un detalle importante debido a los arreglos que hago para una salida. Hace varios meses, canceló nuestro plan de viaje de fin de semana. Fue repentino y me tomó por sorpresa, pero así es la vida. Había decidido ir a una fiesta con sus amigos, nada grave, y le dije que la recogería a la hora que ella quisiera. Le deseé que pasara un buen rato y conté con escuchar de ella al final de la noche. Al final de la noche, en lugar de un «ven a recogerme que estoy borracha», recibí un «me quedaré a pasar la noche en casa de mi amiga». Estuve bien con esto y le dije que descansara y que tuviera una buena noche. Cuando nos volvimos a encontrar una semana después, algo no estaba bien. Mi sentido arácnido estaba vibrando, y ella miraba a todas partes menos a mi rostro mientras cenábamos. Le pregunté si se sentía bien o si había algo en lo que pudiera ayudar. Dijo que no y que solo quería ir a casa. Algo claramente la molestaba, pero era un secreto, y nada de lo que dijera o hiciera iba a revelar ese secreto. En las siguientes semanas, más planes nuestros fueron cancelados y reemplazados por salidas con sus amigos para tomar algo. En realidad, intenté invitarme a uno de estos paseos, pero ella insistió en que me aburriría y que encontrara algo más para mantenerme ocupado. Esto me puso en alerta máxima porque esto venía sucediendo a menudo últimamente. No sé cuál es el siguiente nivel de hacer que un sentido arácnido vibre, pero definitivamente estaba en ese siguiente nivel.
Una semana más tarde, vuelve a cancelar nuestros planes para el sábado. Me dice que va a pasar el rato con su amiga tomando algo en el mercado de agricultores y tal vez ella y yo podamos encontrarnos más tarde esa noche. Bueno, vaya. Tardo 10 minutos en llegar al mercado, así que decidí ponerme mi sombrero de investigación y ver qué está pasando. No le digo que estoy en camino. Al llegar al mercado, miro a mi alrededor y no puedo encontrar a esta chica. Busco por todas partes. Le envío un mensaje diciendo, oye, resulta que también estoy en el mercado. ¿Dónde estás? Mi teléfono se llena de todo tipo de preguntas. ¿Dónde estacionaste? ¿En qué dirección estás? ¿En qué tienda estás? Le doy los detalles, y 10 minutos después, está parada frente a mí con perfume. Nunca usa perfume. Le pregunto dónde están sus amigos, ya que sería bueno saludarlos, y me dice que todos sus amigos se fueron a almorzar. Mi pregunta, querido Reddit, es, ¿cómo llego al fondo de esto? ¿Qué le pregunto? ¿Me estoy imaginando cosas o hay algo más? ¿Estoy interpretando cosas que no están ahí? Actualización. En primer lugar, quiero agradecer por los consejos que todos dieron. Hubo algunas ideas que resonaron y que aprecio. En segundo lugar, preparen las palomitas, sé que a todos nos gusta una buena historia, y esto es algo terapéutico para mí. Todo esto sucedió hace unos días, y me llevó un tiempo digerir todo. Muchos de los consejos sugerían una confrontación directa y preguntarle qué diablos estaba pasando. Después de numerosas llamadas telefónicas y mensajes de texto ignorados, finalmente decidió contestar su teléfono. Se disculpó y dijo que su teléfono se apagó, y no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Empecé directamente con que anteriormente me envió un mensaje de manera despreocupada diciendo que simplemente no sentía lo mismo entre nosotros. Después de ese mensaje, hablamos, y ella dijo que simplemente se sentía estresada y lo estaba desquitando conmigo. Comprensible que el estrés sucede. Mi siguiente pregunta fue, tu amiga me dijo que estabas viendo a otra persona. ¿Qué está pasando? ¿Quieres terminar? Su respuesta fue, oh Dios mío, ¿quién dijo eso? Oh Dios mío, estoy tan cansada de todos estos rumores sobre mí. Siguió así durante bastante tiempo. Lo que me llamó la atención fue que le preocupaba más que alguien la delatara que las acusaciones en sí. Me aseguró una y otra vez que no quería romper, y luego empezó a hacerme sentir mal por hacer estas afirmaciones hacia ella. ¿No sabía cómo se sentía ella por mí? Decir esto le hizo sentir que no confiaba en ella. De repente, me sentí como la peor persona del mundo. También me rogó que revelara quién dijo esto, pero no cedí en eso. Al final, dijo que estaba teniendo un día emocionalmente estresante y solo quería relajarse, y hablaríamos más tarde, tal vez durante la semana. Nuevamente, después de tomar en cuenta los consejos de aquí, sentí que ella estaba desviando la atención. Me quedé allí en una mezcla de sentir que algo estaba mal y sentirme terrible por acusar a mi hermosa novia de engañarme. Me sentí terrible. Me senté por un rato, sintiendo que acababa de poner esta enorme grieta en nuestra relación. La amo con locura. Necesitaba ir a disculparme. Me subí a mi coche y conduje 1 hora hasta su ciudad y decidí comprarle 1 litro de su helado de chocolate favorito. En el camino, cuando entré en la tienda para recoger este regalo, me topé directamente con la hija de ella pasando el rato con su novio. Ambos están en la universidad, haciendo clases nocturnas y acababan de salir de la escuela y querían un regalo. Estábamos charlando, y ella iba a quedarse en casa de su novio esa noche, pero olvidó uno de sus libros de trabajo y necesitaba pasar por casa rápidamente para recogerlo. Después de charlar, el novio de la hija se fue, y ambos condujimos hasta la casa de mi novia. Me estacioné en la calle, porque tienen estacionamiento asignado en su unidad. Su hija realmente se estacionó detrás de mí en lugar de en su propio lugar, y cuando salimos, le dije, ¿qué pasa? ¿La vecina tomó tu lugar de nuevo? Mientras caminábamos hacia la puerta, su hija dijo, no, ese no es el auto de mi vecina. No sé si fue la forma en que lo dijo o su suspiro después o qué, pero de repente sentí que mi corazón se hundía. Sabía lo que íbamos a encontrar, pero estaba esperando cualquier cosa menos eso. Su hija y yo entramos rápidamente por la puerta y nos detuvimos de inmediato en la entrada. Solo podíamos escucharlos, no hay error. ¿Conoces el sonido? Golpeteo rítmico y gemidos con pequeñas exclamaciones de placer. La habitación estaba justo enfrente de nosotros. Su hija me miró con los ojos como platos y simplemente dijo, Dios mío, lo siento mucho. En este momento, sentí como si estuviera viviendo fuera de mi cuerpo. Es difícil de explicar, pero de repente era como si fuera solo una persona observando acciones suceder. Realmente no podía sentir nada y no sabía qué hacer. Aquí estoy de pie con un cuarto de helado, mientras mi novia está teniendo intimidad en su habitación.
No tenía idea de cómo proceder, todo mi cuerpo sentía como si no pudiera controlarlo. De repente, su hija grita, «Mamá, ¿qué demonios?». Sonó como una mezcla entre un lamento de Banshee y una sirena de camión de bomberos. Mi novia salió corriendo de la habitación, desnuda y todo, posiblemente pensando que había alguna emergencia, tal vez instintos maternos de que algo malo acababa de suceder. No lo sé. Empezó a formular palabras, pero se quedó en silencio tan pronto como nos vio a los dos parados allí. Eventualmente, una serie de palabras salieron de su boca. «Oh Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? No se supone que debas estar aquí. ¿Qué estás haciendo aquí?». Lo repetía una y otra vez hasta que corrió de vuelta a la habitación. Todavía estaba allí parado, en shock, aún teniendo una experiencia fuera de cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, segundos u horas, se difumina. Ella salió vestida con su pijama y estaba hablando con quien sea que estuviera al otro lado de la puerta de la habitación. La ahora ex de mi novia empezó a gritarle a su hija y a mí sobre por qué estábamos en la casa. Creo que la realización de todo empezó a golpearla de repente porque empezó a llorar y a hacer ruidos ininteligibles. Su hija empezó a gritarle sobre cómo podía hacer esto de nuevo. En este punto, ya había visto suficiente. Ni siquiera podía mirarla más, todo estaba entumecido y mis oídos sonaban. Mi cuerpo todavía no era mío. Caminé hacia la mesa de la cocina y dejé el helado, diciendo, «Sé que tienes hambre después de las sesiones, así que aquí tienes helado», y salí por la puerta. Ella empezó a sollozar, pero yo seguía caminando y conduje a casa. Eso fue hace unos días. No fui a trabajar al día siguiente. Mi teléfono ha estado sonando constantemente, no he respondido. Para tu placer de lectura, aquí hay algunos de mis mensajes favoritos. Si hubiéramos pasado más tiempo juntos, esto no habría sucedido. No significa nada, sabes que te amo. Si te importara algo de nosotros o nuestra relación, hablarías conmigo. ¿Me estás ignorando? Por favor. Si te importara, podríamos resolver esto. Continúa y continúa. En este momento, todavía me siento un poco entumecido. Simplemente, no entiendo cómo o por qué sucedió esto. Le di a esta chica y a su familia todo de mí, y ni siquiera importó. Les proporcioné cuando las cosas eran difíciles e hice tanto para que nuestras vidas fueran buenas. Sé que no debería sentirme así, pero siento que no significo nada o que no puedo hacer feliz a alguien. Ahora es frustrante. Sé que lo superaré con el tiempo, pero definitivamente duele. No entiendo por qué o cómo pudo suceder esto. Éramos tan buenos juntos. Tantas preguntas que quiero hacerle, pero me estoy obligando a no tener contacto con ella y simplemente seguir adelante. En retrospectiva, desearía haberme quedado con el helado.